Para entender el concepto de Public Management, primero tenemos que hablar de Public Administration, que se entiende como el opuesto o el complemento a. Estos dos términos no los manejamos plenamente en español, pero sí los acogemos en lo que es la administración pública. En cambio acá podemos ver que el Public Administration se sitúa más en la parte orgánica o estructural de lo que es la función pública, o en este caso de cómo o en dónde se sitúan las personas que ejecutan estos proyectos. Y por otro lado tenemos el Public Management, que se refiere a toda la parte de gestión y eficiencia de todos estos procesos para diseñar e implementar o ejecutar políticas públicas a través de la administración o los administradores. Este concepto es el que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación y principalmente por eso pusimos esta imagen de los tres Spider-Mans al inicio de la presentación, porque vamos a definir el nombre o la palabra, la academia y los movimientos del Public Management. Asimismo, si queremos encontrar un ejemplo acá en Colombia, a nivel orgánico, encontramos la constitución o bueno, la creación o conformación del Ministerio de Ambiente con la Ley 99 de 1993, la cual permite encontrar ese Public Administration aquí. Y asimismo encontramos a su predecesor, el Instituto de Ambiente, en este caso, que se encargaba de funciones de protección de fauna y flora y estudios un poco más ambientales que llevaron a la necesidad de crear el ministerio plenamente. Entonces, en este caso encontramos que el instituto funcionaba más pues para eso, para diseñar, planear y ejecutar a corto y mediano plazo algunos proyectos de ambiente. En este caso vemos cómo se divide la parte orgánica, que sería el ministerio, con la parte funcional del instituto. Ahora sí podemos comenzar. Para hablar del término Public Management como palabra, pues lo vamos a centrar en un concepto muy importante, y este es el de la eficiencia. Lo vamos a ver desde el caso de Hidroituango, este proyecto hidroeléctrico que ha tenido varios problemas alrededor de los años, tanto como atrasos, porque era un proyecto que se tenía previsto para 2011, o sea, casi 11 años después y todavía no está listo, y los problemas, pues los recientes sucesos de entre 2018 y 2019 debido a fallos estructurales y algunos fallos geológicos de la zona, pues que pusieron en riesgo el proyecto como tal y también ambientalmente, claramente. Sin embargo, el año pasado, una de las aseguradoras del proyecto MAPFRE hizo válida una de esas pólizas de seguro y que cubría alrededor de 633 millones de dólares. Esos 633 millones de dólares se suman ya a un monto con otras aseguradoras que también hicieron válidas pólizas y digamos que ahora ese presupuesto se mantiene como en 1.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Para qué? Pues para que EPM pueda por fin culminar, seguir esas obras y finalizar el proyecto que se tiene previsto para julio de este año, para empezar a funcionar. Entonces, digamos que tenemos esta política pública que es Hidroituango, tenemos esta política pública que es que Hidroituango sea la mayor fuente de energía del país, pues para tener un superávit energético. Y en este momento, pues el interés primordial es que esta sea implementada de la manera más deseada posible, pues para cumplir con ese servicio futuro que es la energía de los colombianos, o sea, culminar obras y poner en funcionamiento las turbinas. Gracias a las pólizas y esa importante suma de dinero, EPM ahora tiene ese presupuesto y que junto a la Contraloría, que en su función principal de hacer control sobre el correcto uso de los bienes públicos, pues también se encuentra en un papel importante para este Public Management, en el sentido de que esa vigilancia de los recursos y las obras, pues que tiene que ver, que puede hacer que se garantice la implementación de esta política pública, pues llevando la energía a los colombianos. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del Public Management as a Movement. A grosso modo, en el texto nos explica que, digamos que estos movimientos suelen tener características o conductas cuasi religiosas y por lo tanto pues tienen una visión clara de cómo se debe gestionar lo público, pero entre los distintos movimientos suelen diferir pues entre ellos por estas visiones que ellos tienen. Por este motivo en el texto se dice explícitamente que estos movimientos suelen crear antagonismos entre las diferentes visiones o perspectivas de la gestión de lo público. Suelen ser diferentes entre sí. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el sector ambiente en Colombia, que aún se preserva las visiones que voy a comentar a continuación, pero que estuvieron o fueron hegemónicas durante una época. Comenzamos con la etapa conservacionista, en donde básicamente lo que primaba era conservar sobre todo el medio ambiente. El Estado tenía un rol fundamental y pues por tanto se crea en 1968 el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
Inderena. Aquí el sector privado no tiene mucho que ver, el Estado básicamente tiene el rol fundamental. Llega el desarrollo sostenible y gestión ambiental integral, que busca disminuir la tensión entre conservar totalmente el ecosistema o generar bienes y servicios ecosistémicos, explotación de recursos, en donde sí, se busca generar valor agregado, pero bajo la protección de los diferentes ecosistemas. Aquí el Estado vuelve a tener un rol fundamental y pues por eso se desarrolla este término de, valga la redundancia, desarrollo sostenible, que pues se refiere a la forma de desarrollo que satisface las necesidades del presente pero sin comprometer el futuro. Sin embargo, llegamos a finales de los años 90, principios del siglo XXI, y está el tema de la privatización de la gestión ambiental, en donde el medio ambiente se convierte en un espacio para los negocios. La explotación de recursos está mucho más presente por parte de los privados, el rol del Estado se pierde, y por tanto se cree que esta, digamos que es la mejor manera de gestionar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que inclusive el sector privado tenga mucho más rol al respecto. Entonces, ¿qué podemos concluir al menos acerca de estas tres visiones, estas tres perspectivas? Es que actualmente están chocando. Básicamente uno ve debates presidenciales y podemos evidenciar alguna visión de la gestión ambiental conservacionista, desarrollo sostenible e incluso de privatización. La cuestión es cuál se va implementando de acuerdo a cómo va yendo el tiempo y de acuerdo a quien asuma la gestión de lo público y cómo él tiene una visión al respecto. Entonces básicamente fueron los ejemplos del Public Management as a Movement en el sector ambiente en Colombia. Ahora, hablando sobre Public Management as a Science, vamos a hablar un poco sobre la decisión por parte del Ministerio de Ambiente de nombrar a los hipopótamos como una especie invasora. Debido a que, recordemos que el Public Management y la ciencia tienen un factor común, y aquí surge el Public Management as a Science, que es la búsqueda de control. O que en otras palabras, como la misma lectura nos dice, se puede traducir en la toma de decisiones por parte de organismos públicos para llegar a un punto en concreto que se considera bueno y o deseable. Teniendo esto en cuenta, hablemos un poco más sobre la situación particular de los hipopótamos. Para esto tenemos el paso 1 del Public Management as a Science, que es la descripción de los eventos. Lo cierto es que los hipopótamos no son una especie nativa en Colombia, sino que llegan en 1981 cuando Pablo Escobar trae 4 ejemplares a su hacienda Nápoles para su zoológico personal. Sin embargo, tras su muerte, estos animales se dejan en libertad por parte de los funcionarios, ya que en este momento no había mucho rigor sobre el impacto que podrían llegar a tomar estas decisiones o estas especies sobre los ecosistemas. Sin embargo, con el paso del tiempo esto ha cambiado y se ha hecho un estudio mucho más específico y centrado en el impacto que pueden tener los hipopótamos dentro de los ecosistemas colombianos. Ahora, pasamos a la recolección de datos sistemática, que es el paso número 2 del Public Management as a Science. Aquí nos damos cuenta de que los hipopótamos realmente han tenido un crecimiento exponencial en su estadía en Colombia, ya que en su momento eran solamente 4 ejemplares y actualmente se habla de unos 130. Adicionalmente, según los estudios propios del Instituto Humboldt, se estima que para 2039 podríamos tener alrededor de 1.500 hipopótamos en el territorio nacional. Sin embargo, ¿esto por qué es un problema? Al estudiar el impacto que tienen los hipopótamos al quedarse en un ecosistema en concreto, nos damos cuenta de que podría afectar a especies, o que mejor dicho, ya está afectando a especies como los manatíes, que en estos momentos se encuentran en vías de extinción, a las nutrias y también a diferentes especies de peces que son característicos de las zonas en las que ahorita mismo están los hipopótamos. De esta manera vamos a hablar un poco más sobre las anomalías, que es el tercer paso. Se ha hablado mucho sobre la manera en la que se puede contener a estos hipopótamos, llegando desde soluciones como santuarios hasta propiamente declararlos una especie invasora. Pero ¿por qué nos decantamos por esta última? ¿Por qué el Ministerio Público se decanta por esta última? Lo cierto es que con la ciencia se realizaron diferentes estudios para ver cuál era la más efectiva. Con los santuarios tenemos el problema de que, como son animales tan masivos y que adicionalmente son tan grandes, podrían llegar a realmente mantenerse de una manera cautiva por muy poco tiempo, ya que estos pueden realmente romper cercas, incluso con alambres de púas, como la propia comunidad ha dicho en sus momentos. Adicionalmente a esto también estaba la opción de la castración, pero también se llegó a descartar esta opción debido a que no era tan efectiva, puesto se estima que en un año solamente se puede llegar a castrar a un hipopótamo, y de esta manera pues realmente no llega a cumplirse con los niveles de reproducción que deberían bajarse para que no lleguen a representar un peligro para las demás especies en el país.
Entonces se llega a la tercera opción, que es declararlos una especie invasora. Adicionalmente a todos estos criterios que ya les mencioné, hay que tener en cuenta que los hipopótamos son muy agresivos y de hecho ya se han presentado propios casos de ataques de los hipopótamos a humanos. Entonces, por todo esto es que el Ministerio de Ambiente llega a la decisión de simplemente declararlos una especie invasora, porque es el método más efectivo de evitar que haya un desbalance entre los ecosistemas a nivel nacional y, por decirlo así, que se rompa el control de lo deseable que podríamos decir nosotros, que es mantener unos ecosistemas en los que no haya ni extinciones ni ataques a la ciudadanía.